309 bajas confirmadas. Rosa Sanina, una francotiradora de 19 años, aterrorizó al ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo una joven logró tal hazaña? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, por un momento, a una joven de apenas 19 años, con el rostro marcado por la determinación y la dureza de la guerra. Esa es Rosa Sanina, una mujer que desafió las expectativas y se convirtió en un símbolo de valentía en el frente oriental. Nacida en una familia humilde en una pequeña aldea rusa, su vida dio un giro radical con la invasión nazi. La guerra la obligó a madurar rápidamente, a enfrentarse a la crudeza de la muerte y a la pérdida, pero también a descubrir una fuerza interior que pocos podían imaginar. Antes de convertirse en una leyenda, Rosa era una estudiante con sueños comunes. Pero el patriotismo y el deseo de defender a su patria la llevaron a unirse al Ejército Rojo. Su valentía no pasó desapercibida. Su precisión como francotiradora era excepcional, convirtiéndose en una figura temida por el ejército alemán. Ella se convirtió en un ejemplo de resistencia y coraje, una mujer que demostró que la fragilidad aparente podía ocultar una fuerza inquebrantable. A pesar de su juventud, Rosa Sanina demostró una habilidad innata para la guerra. Su destreza con el rifle de francotirador le valió la admiración de sus compañeros y el miedo de sus enemigos. Recuerda que ella no era solo una soldado más, sino una mujer que luchó por su país con una valentía inigualable. Su historia es un testimonio del espíritu indomable del pueblo soviético durante la Segunda Guerra Mundial, una historia de heroísmo que merece ser recordada. Piensa en un campo inmenso, bajo el sol abrasador del verano ruso. Allí, en una pequeña aldea, rodeada de la inmensidad de la naturaleza, creció Rosa Sanina. Sus días estaban marcados por el trabajo duro, ayudando a su familia en las tareas del campo. Imagina el olor a tierra mojada después de una lluvia, el canto de los pájaros al amanecer, el esfuerzo físico de las largas jornadas. Esa fue la infancia de Rosa, una infancia humilde, pero llena de la fuerza y la resistencia que la definirían más tarde. La pobreza era una realidad constante en su vida. No había lujos, ni comodidades. Pero había algo más valioso, el amor de su familia y la fuerza que brotaba de la tierra misma. Aprendió desde muy pequeña la importancia del trabajo en equipo, la perseverancia y la resiliencia ante las adversidades. Esa experiencia, forjada en el seno de la naturaleza rusa, la preparó para los desafíos que le esperaban en el futuro, desafíos mucho mayores que la dura vida en el campo. Recuerda esos largos días de trabajo bajo el sol, las manos llenas de ampollas, el cansancio que se sentía en los huesos al final del día. Pero también recuerda las noches estrelladas, la quietud del campo, la belleza imponente de la naturaleza que la rodeaba. Todo esto, la dureza y la belleza, forjó el carácter de Rosa, la preparó para la guerra, para enfrentar el horror con la misma fuerza y resistencia que había aprendido en la tierra que la vio nacer. Recuerda la tranquilidad de su infancia, interrumpida bruscamente. La guerra, un monstruo invisible, se acercaba a Rusia, extendiendo sus garras heladas. De pronto, las noticias de la invasión alemana llegaron a su pequeña aldea, cambiando para siempre el curso de su vida. Ya no era solo la belleza del campo lo que la rodeaba, sino el eco distante, pero creciente, de los cañones. El llamado a la defensa de la patria resonó en cada rincón del país. Tú, imaginándote en su lugar, ¿qué habrías hecho? Rosa, con una valentía excepcional para su edad, decidió unirse al Ejército Rojo. Dejó atrás su hogar, su infancia, para enfrentar la cruda realidad de la guerra. La transformación fue radical. De la paz del campo a la brutalidad del frente, el cambio fue abrupto. A pesar del terror y la adversidad, su determinación no flaqueó. Ella, una jovencita, se enfrentó a un enemigo mucho más grande, más poderoso, con una fuerza interior que la haría legendaria. Las noticias de la invasión alemana te golpearon como un puñetazo en el estómago. Ya no era solo un rumor lejano, una amenaza vaga. La guerra había llegado a tu casa, a tu pueblo, a tu Rusia. Viste el miedo en los ojos de tus vecinos, la incertidumbre en el rostro de tu familia. Pero en medio del terror, algo se despertó en ti, una llama de indignación. Un fuego patriótico que te consumía por dentro. No podías quedarte de brazos cruzados mientras el enemigo devastaba todo lo que amabas. La idea de la lucha, de la resistencia, se convirtió en una necesidad imperiosa.
No eras una simple observadora, eras una patriota, una hija de Rusia. La imagen de los soldados soviéticos, luchando con valentía contra la invasión nazi, te inspiró. Tú también querías ser parte de esa lucha, contribuir a la defensa de tu patria. La decisión se gestó lentamente, pero con una fuerza inquebrantable, tenías que unirte al Ejército Rojo. A pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, sabías que esa era la única decisión posible. Era un sacrificio, sí, pero también era un acto de valentía, de amor por tu país. Era tu deber, tu responsabilidad, defender a tu pueblo, a tu familia, a tu Rusia. Así que, con el corazón lleno de patriotismo y determinación, te presentaste en el centro de reclutamiento, lista para enfrentar cualquier desafío, dispuesta a luchar hasta el final por la libertad de tu nación. La guerra te había llamado, y la respuesta requería más que valentía. Te sometiste a un entrenamiento brutal. Imagina días interminables de ejercicios físicos extenuantes, carreras agotadoras, marchas forzadas con equipo pesado, y entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo que te empujaba hasta tus límites. El dolor se convertía en tu compañero constante, pero la determinación, en tu escudo. El manejo de armas no era solo una cuestión de apuntar y disparar. Aprendiste a desmontar y limpiar tu rifle Mosin Nagant con una precisión milimétrica, a recargarlo con rapidez bajo presión y a dominar diferentes técnicas de tiro, desde posiciones estáticas hasta en movimiento. Cada bala era una responsabilidad, y cada disparo, un potencial salvador de vidas. Más allá del dominio del armamento, recibiste instrucción en tácticas militares, camuflaje, primeros auxilios y supervivencia. Aprendiste a leer mapas, a orientarte en terreno desconocido, a trabajar en equipo y a mantener la calma bajo fuego enemigo. La supervivencia dependía de tu capacidad de adaptación y tu instinto de conservación. Llegaste al frente oriental. El invierno ruso te golpeaba con una furia implacable. Imagina el frío que cala hasta los huesos, la nieve que lo cubre todo, un paisaje blanco y desolador. El sonido constante de los disparos, el rugido de los cañones, el miedo que te acompaña en cada paso. El olor a pólvora y a muerte se mezcla con el hedor de la tierra congelada. Eres solo una pequeña pieza en una guerra gigantesca. La batalla era un infierno. Los ataques eran constantes, la artillería alemana caía sin piedad. Te escondías en las trincheras, sintiendo el impacto de las explosiones en tu cuerpo. La muerte te rodeaba, compañeros caían a tu alrededor, y tú te aferrabas a la vida con todas tus fuerzas. El hambre, el frío, la constante amenaza de la muerte. ¿Podrías resistir? Los días se convertían en una pesadilla interminable. Dormías poco, comías poco, y la tensión era constante. Veías cosas horribles, cosas que te marcarían para siempre. Pero tú seguías ahí, luchando, resistiendo, una joven francotiradora en medio del infierno. Tu valentía era tu escudo, tu precisión, tu arma. La guerra te había cambiado, pero no te había roto. El sonido del cañonazo te sobresaltó. Tu primer encuentro con el enemigo no fue una gran batalla, sino un ataque sorpresivo. Recuerdas la ráfaga de disparos, el silbido de las balas rozándote la piel, el terror que te heló la sangre. La adrenalina te inundó, pero tu entrenamiento te mantuvo firme. Observaste con atención, buscando la fuente del fuego enemigo, analizando cada movimiento, cada sombra, cada destello en la nieve. El impacto de las balas cerca tuyo te dejó sin aliento. Era real, la guerra era real y mortal. Pero el miedo no te paralizó, te impulsó a actuar. Con precisión, respondiste al fuego enemigo, apuntando con firmeza, disparando con determinación. El estruendo de tu rifle se mezclaba con el rugido de los cañones y el grito ensordecedor de los hombres en combate. Los primeros disparos, la primera prueba de fuego. Viste caer a tus compañeros. La brutalidad de la guerra te golpeó con toda su fuerza. La imagen de sus cuerpos inertes en la nieve blanca te marcó profundamente, pero no te quebró. El dolor se convirtió en furia, en una determinación inquebrantable de vengarlos, de sobrevivir para honrar su memoria. El miedo seguía allí, pero ahora lo combatías con valor, con la fuerza de una mujer que no se rendiría. El silbido de las balas aún resonaba en tus oídos, pero ya estabas analizando la posición del enemigo. Rosa no disparaba a ciegas. Su técnica era impecable. Observación meticulosa, respiración controlada, y un disparo preciso.
Antes de apretar el gatillo, estudiabas cada detalle, la distancia, la posición del blanco, la dirección del viento, todo influía en la trayectoria de la bala. Era un baile mortal entre precisión y paciencia. Aprendiste a controlar tu respiración, a convertir cada inhalación y exhalación en un aliado. Un respiro profundo antes del disparo, reteniendo el aire para mantener la estabilidad del arma. No se trataba solo de fuerza, sino de control absoluto. Cada movimiento era calculado, cada músculo trabajaba en armonía, convirtiendo tu cuerpo en una extensión del rifle. La precisión de Rosa no era casualidad. Era el resultado de horas de entrenamiento exhaustivo, una dedicación implacable. Domina el arte de la puntería, la capacidad de colocar la bala exactamente donde querías. No era suficiente apuntar, había que sentir el arma, predecir el movimiento del enemigo, anticipar su reacción. Era una sinfonía de precisión y anticipación. Recuerda ese silbido, ¿verdad? No era solo el sonido de una bala, era el presagio de la muerte para un enemigo. Cada disparo de Rosa era calculado, un golpe certero que sacudía las líneas alemanas. Tú veías la precisión en sus movimientos, la calma en su rostro, incluso bajo el fuego cruzado. No era suerte, era pura maestría. Su rifle era una extensión de ella misma, una herramienta que cantaba la canción de la muerte con precisión quirúrgica. El impacto de sus balas no era solo físico, era psicológico. Los soldados alemanes, acostumbrados a la brutalidad de la guerra, sentían un miedo diferente ante la precisión letal de Rosa. Un miedo que paralizaba, que sembraba la duda en sus corazones. ¿Dónde estaba? ¿Cuándo dispararía de nuevo? La incertidumbre era una arma tan letal como su rifle. Piensa en el efecto dominó. Una bala precisa, un soldado caído, la desorganización de la línea de defensa. Y luego otra, y otra. Cada disparo de Rosa era una pieza clave en un rompecabezas de destrucción, un rompecabezas que ella armaba con paciencia y una precisión despiadada. La precisión de Rosa no era solo eficiente, era estratégica. Era la diferencia entre la vida y la muerte para sus compañeros. Ese silbido que te mencioné antes, se convirtió en una pesadilla para los alemanes. Imagina, estás en el frente, la tensión es insoportable, y de repente, ¡zas! Una bala precisa te roza. No sabes de dónde viene, solo ves a tus compañeros caer. El terror se apodera de ti. Ya no es solo el miedo a la muerte, sino el miedo a lo desconocido, a esa francotiradora invisible que te acecha. Rosa Sanina se convirtió en una leyenda, un fantasma en el campo de batalla. Los soldados alemanes susurraban su nombre con miedo. Un escalofrío recorría sus espaldas al escuchar el rumor de su presencia. La precisión de sus disparos era letal, pero más que eso, era la incertidumbre, la sensación de que podían morir en cualquier momento sin siquiera ver a su asesina, lo que generaba un pánico real. No era solo una francotiradora, era un símbolo del terror. Su nombre se convertía en un grito de advertencia, un susurro que paralizaba. La simple mención de Rosa Sanina bastaba para sembrar el pánico en las filas enemigas, un miedo visceral que iba más allá del combate mismo. Se hablaba de ella como de una figura casi mítica, una leyenda forjada en la sangre y el terror. De repente, ya no eras tú quien la veía, sino ella quien te observaba. Rosa se mimetizaba con el entorno como una experta. Observa cómo se fundía con la tierra, utilizando el barro y las hojas para cubrir su uniforme. Imagina la paciencia que requería, horas inmóviles, esperando el momento preciso. El camuflaje no era solo una cuestión de vestimenta, era un arte de la paciencia y la precisión. Ella conocía la importancia del terreno. Elegía cuidadosamente sus posiciones, aprovechando las sombras, los huecos entre los árboles, las grietas en las paredes. Recuerda que para Rosa, cada detalle era crucial. Un movimiento en falso, un brillo en el uniforme, y su posición quedaba expuesta. Era un juego de paciencia, de esperar el momento justo, convirtiéndose en una extensión del paisaje. Piensa en el viento, en cómo movía las hojas, en la forma en que la luz del sol se filtraba entre las ramas. Rosa lo utilizaba todo a su favor, anticipando el movimiento de las sombras, creando un velo de invisibilidad. Incluso el sonido era un aliado, o un enemigo si no se controlaba. Su respiración, sus movimientos, todo estaba calculado para no romper la armonía del entorno, para permanecer invisible.
Pero tú ya sabes que Rosa no era una simple francotiradora. Era una mujer con una fuerza interior inquebrantable. Imagina el miedo, el constante peligro, la muerte acechando a cada esquina, y aún así, ella seguía ahí, firme en su puesto. Día tras día, enfrentaba el terror con una valentía que pocos podían comprender. No era solo puntería, era una determinación férrea, una voluntad de acero forjada en el crisol de la guerra. Piensa en el cansancio, el frío, el hambre, condiciones inhumanas que habrían quebrado a la mayoría. Pero Rosa se negaba a ceder. Su perseverancia era legendaria. Cada disparo era una demostración de su coraje, una prueba de su resistencia inquebrantable. Ella no solo luchaba por su país, luchaba por su propia supervivencia, por su propia dignidad en medio del caos. A pesar de las bajas a su alrededor, a pesar de la muerte que la rondaba constantemente, Rosa se mantenía. Su espíritu indomable la impulsaba hacia adelante. No era una heroína de leyenda, sino una mujer real, hecha de carne y hueso, que demostró que la valentía no es la ausencia del miedo, sino la capacidad de superarlo. Esa perseverancia, ese coraje inquebrantable, es lo que la convirtió en un símbolo de resistencia. Así que, imagínate, tú, viendo la guerra desde sus ojos. 309 bajas confirmadas. No son solo números en un reporte, ¿verdad? Son soldados alemanes, caídos bajo la precisión letal de Rosa. Cada uno representa una historia, una familia, un futuro truncado. Piensa en el peso de esa responsabilidad, el peso de cada disparo certero, cada vida apagada por su puntería implacable. Ella no era una máquina, era una mujer, llevando una carga inmensa. Esas 309 bajas no fueron obra del azar. Fue el resultado de meses de entrenamiento riguroso, de horas invertidas perfeccionando su técnica, de valentía inquebrantable frente al enemigo. Cada disparo fue un acto de precisión quirúrgica, un cálculo milimétrico que convirtió a Rosa en una leyenda viva, un espectro mortal para el ejército alemán. Recuerda, 309 vidas, un número que te deja sin aliento, ¿no? Te lo repito, 309. Un número que define su legado, que marca su posición en la historia. No es solo una estadística, es la suma de decisiones tomadas bajo presión extrema, de instantes de vida o muerte, de la determinación de una joven que se enfrentó al monstruo de la guerra con una precisión y valentía asombrosas. Un testimonio de su destreza y coraje, un número que resuena a través del tiempo. Piensa en esto, tú, en medio del caos, el estruendo de los cañones, el silbido de las balas. Rosa, joven y valiente, no se esconde. Ve a sus compañeros caer, el miedo debe haber estado ahí, pero ella lo supera. Su fusil, una extensión de su brazo, la herramienta que le permite defender a los suyos. No solo dispara con precisión, sino que también protege a sus camaradas, ayudándolos a refugiarse del fuego enemigo. Un acto de valentía, un sacrificio silencioso en medio de la tormenta. Recuerda que ella no era solo una francotiradora, era una soldado. En una ocasión, bajo un intenso bombardeo, Rosa se encargó de evacuar a varios soldados heridos. Imagínate la escena, explosiones, gritos, el suelo temblando. Y ella, moviéndose con una agilidad asombrosa, llevando a sus compañeros a un lugar seguro. Un acto de valentía que va más allá del simple deber militar, es un testimonio de su humanidad y su coraje. Hay historias que hablan de su capacidad para mantener la calma bajo presión extrema. En medio de la confusión de una emboscada, Rosa mantuvo la compostura, dirigió a sus compañeros, y con precisión quirúrgica, eliminó a los enemigos, asegurando la supervivencia del grupo. Su valentía no era solo fuerza bruta, sino también inteligencia, estrategia, y una determinación inquebrantable. Ella era una líder nata, una heroína en el verdadero sentido de la palabra. Pero tú no estás solo en esta historia, ¿verdad? Imagina el calor de la camaradería en medio del frío implacable del frente. Tus compañeros, esos hombres y mujeres con los que compartes trincheras, te cubren las espaldas. Son un escudo contra el terror, una red de apoyo que te sostiene cuando el peso de la guerra amenaza con aplastarte. Sus rostros cansados, marcados por la batalla, reflejan la misma determinación que la tuya. Ellos te dan ánimos, un hombro donde llorar, una sonrisa en momentos de desesperación. Ese apoyo mutuo, esa confianza ciega, es lo que te mantiene con vida, lo que te da la fuerza para seguir luchando. Piensa en las veces que te han salvado la vida.
Un compañero que te ha tirado al suelo justo a tiempo, evitando una bala mortal. Otro que te ha cubierto mientras cambiabas la posición de tu rifle, exponiéndose al fuego enemigo. Recuerda sus voces gritando alertas, guiándote en la oscuridad, compartiendo la poca comida y agua que tenían. Ellos, igual que tú, están luchando por sobrevivir, pero aún así encuentran la fuerza para apoyarte, para protegerte. Esa solidaridad, esa hermandad forjada en el fuego de la batalla, es un tesoro invaluable. No es solo la destreza con el rifle lo que te ha mantenido con vida, sino también el apoyo incondicional de tus camaradas. Son ellos quienes te han dado la fuerza para seguir adelante, a pesar de las pérdidas, a pesar del miedo. Son un ejército de almas que luchan juntas, unidos por un objetivo común, protegiéndose mutuamente en el fragor de la guerra. Recuerda sus nombres, recuerda sus caras, recuerda su valentía. Porque sin ellos, tu historia podría haber sido muy diferente. Recuerda la precisión mortal de Rosa. Tú la ves en la línea del frente, no como una simple francotiradora, sino como una pieza clave en la estrategia soviética. Su habilidad para eliminar objetivos de alto valor, oficiales alemanes principalmente, desestabilizaba las líneas enemigas y creaba brechas en sus planes de ataque. Cada disparo de Rosa era un golpe calculado, un pequeño triunfo en la Gran Guerra. Piensa en el impacto psicológico. Tú eres testigo de cómo el terror sembrado por una mujer tan joven, tan inesperada en ese campo de batalla, desmoralizaba a las tropas alemanas. La leyenda de la francotiradora invencible se extendía como la pólvora, creando miedo y duda en el ejército enemigo. La simple presencia de Rosa en el frente alteraba la estrategia alemana, obligándoles a cambiar sus tácticas y a desplegar más recursos para contrarrestarla. Su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones tácticas era excepcional. Tú la ves moviéndose con sigilo y astucia, cambiando de posición constantemente para evitar ser detectada. Rosa se convertía en un fantasma, una amenaza invisible que acechaba en las sombras, infligiendo bajas significativas al enemigo y contribuyendo de manera decisiva a las victorias soviéticas. Su valentía era un factor clave en el éxito de las operaciones. Recuerda esos disparos certeros, tú los viste. Pero piensa en el terror que sembraban en el bando enemigo. No era solo la muerte física, era el miedo constante, la incertidumbre. Cada soldado alemán sabía que en cualquier momento, una bala invisible, casi imperceptible, podía acabar con su vida. La leyenda de Rosa Sanina crecía con cada víctima, convirtiéndose en una amenaza fantasmal, una pesadilla encarnada en el campo de batalla. Esa sensación de vulnerabilidad constante minaba la moral. La precisión de Rosa no solo eliminaba soldados, sino que destruía la confianza en la propia supervivencia. La idea de una francotiradora invisible, acechando en la oscuridad, generaba paranoia y desconfianza entre los soldados alemanes, dificultando la coordinación y la efectividad de sus ataques. El impacto psicológico era devastador. Los rumores sobre Rosa Sanina se propagaban como la pólvora, convirtiéndola en una figura legendaria, en un espectro mortal que merodeaba por el frente. La simple mención de su nombre era suficiente para sembrar el pánico y el desánimo entre las tropas alemanas, debilitando su capacidad de lucha y su voluntad de combate. Piensa en las imágenes, tú las viste en los carteles, en los periódicos. Una joven, con la mirada decidida, el fusil en alto. Esa era Rosa Sanina, la francotiradora. La propaganda soviética la convirtió en un símbolo, un icono de la resistencia femenina contra la invasión nazi. No era solo una soldado más, la pintaban como una heroína, una mujer que desafiaba las convenciones de la época y luchaba por su patria con valentía excepcional. Su historia, amplificada por la maquinaria propagandística, se convirtió en un relato inspirador. Se la presentaba como un ejemplo de coraje y patriotismo, una mujer capaz de enfrentarse al enemigo con la misma eficacia que cualquier hombre. Se buscaba inspirar a otros, especialmente a las mujeres, a unirse al esfuerzo bélico y a contribuir a la victoria soviética. Era un potente mensaje de fortaleza femenina en medio de la guerra. La propaganda no se limitó a mostrar su valentía en el campo de batalla. También se enfocó en su juventud y su origen humilde, convirtiéndola en una figura accesible y relatable para la población soviética. Era la chica de al lado, la vecina, la hija de alguien, que había respondido a la llamada de su país y se había convertido en una heroína. Esta humanización la hacía aún más inspiradora y efectiva como símbolo de la resistencia. Pero más allá de la imagen heroica,
quién era realmente Rosa Sanina. Sus cartas desde el frente nos ofrecen un vistazo íntimo a su vida. En ellas, tú encuentras una joven que no solo era una excepcional tiradora, sino también una mujer sensible, con miedos y esperanzas, que compartía sus vivencias con sus seres queridos. Imagina sus palabras escritas a la luz de una vela, bajo el sonido distante de los cañones. Describe con detalle la crudeza de la guerra, la pérdida de compañeros, el hambre, el frío y el constante miedo a la muerte. Pero a pesar de todo, también encuentras destellos de esperanza, de amistad, de la fuerza del espíritu humano. Lee entre líneas, entre la tinta desgastada, las historias de valentía y resiliencia de una joven que desafió a la muerte en cada amanecer. En sus cartas, tú descubres los pensamientos más profundos de Rosa. Su anhelo por la paz, por volver a casa, por abrazar a su familia. Sus cartas son un testimonio conmovedor de su humanidad, de su valentía, y de su inquebrantable espíritu. Son un legado que trasciende la guerra, un recordatorio de la importancia de la vida y la lucha por la libertad. Antes de la guerra, tú podrías imaginarla, una joven sencilla, con sueños tan grandes como el cielo estrellado. Rosa, en su juventud, no era solo una francotiradora, era una estudiante con una vida tranquila, llena de aspiraciones. Recuerda sus días en la escuela, los libros que le apasionaban, los amigos con quienes compartía risas y secretos. Quizás soñaba con un futuro lejos del fragor de las batallas, un futuro pacífico y lleno de posibilidades. Piensa en sus anhelos, en los planes que seguramente tenía para su vida. Quizás soñaba con el amor, con formar una familia, con una carrera profesional lejos del conflicto. Un futuro que la guerra, cruelmente, le arrebató. Pero antes de la tragedia, había una vida llena de esperanzas, de sueños inocentes. Una vida que merece ser recordada con cariño y respeto, más allá de la imagen del héroe de guerra. Imagina a Rosa, joven y llena de vida, disfrutando de momentos simples, compartiendo con su familia y amigos. Momentos que, aunque efímeros, formaron la base de su personalidad, la base de la mujer valiente y decidida que se convertiría en leyenda. Estos recuerdos, aunque dolorosos por su final prematuro, nos ayudan a comprender mejor su sacrificio y a valorizar la vida que, antes de la guerra, ella seguramente ansiaba vivir plenamente. Imagina, por un momento, el dolor. El impacto de una bala, la metralla desgarrando la carne. Eso fue lo que Rosa experimentó en el frente. Heridas graves que pusieron en riesgo su vida, que la dejaron postrada, lejos del fragor de la batalla. Pero tú sabes que Rosa era fuerte, tenía una fuerza interior que la impulsaba a seguir adelante, a superar cualquier obstáculo. La recuperación fue larga y dolorosa. Meses de rehabilitación, de terapia física, de luchar contra el dolor constante. Cada día era una batalla, una pequeña victoria contra las heridas físicas y las cicatrices emocionales de la guerra. Pero con cada paso, con cada ejercicio, Rosa se acercaba a su objetivo, volver a caminar, volver a vivir. A pesar de las secuelas físicas, Rosa nunca se rindió. Su espíritu indomable, su valentía inquebrantable, la llevaron a superar las adversidades. Ella demostró que incluso frente a las heridas más profundas, la voluntad de vivir, de luchar, puede ser más poderosa que cualquier lesión. Su historia es un testimonio de su fuerza interior, una inspiración para todos nosotros. Pero la guerra no solo le dejó heridas físicas, ¿verdad? Piensa en sus seres queridos, en la angustia de la incertidumbre. Cada carta sin respuesta, cada rumor de batalla, era una puñalada al corazón de su familia. Imagínate a su madre, esperando noticias, con el alma en vilo, tejiendo esperanzas en cada silencio. El miedo se instalaba en cada hogar, un invitado silencioso pero constante, mientras la distancia física se convertía en un abismo emocional. Sus amigos, sus compañeros de lucha. ¿Cuántos habrán caído en combate? Cada muerte era un golpe más, una pérdida que se sumaba al dolor colectivo. La guerra no solo destruía vidas, destrozaba lazos, dejaba un vacío irreparable en el tejido social, un vacío que se sentía en cada hogar, en cada corazón. Esa ausencia constante, esa sombra de lo que ya no era, se convertía en un silencioso acompañante para quienes quedaban. Recuerda que la guerra no solo se libra en el campo de batalla, sino también en los corazones de quienes esperan y sufren. La pérdida de Rosa, de cualquier soldado, se convertía en un símbolo de la devastación humana, de la fractura de las familias y comunidades.
El duelo era un proceso lento, doloroso, un peso invisible que se asentaba sobre los hombros de aquellos que seguían vivos, un recordatorio constante del costo humano de la guerra. Recuerda la tensión, el aire helado de la mañana del 28 de marzo de 1945. Tú, junto a Rosa, en la línea del frente. El sonido de los disparos, cada vez más cerca. El rugido de los tanques alemanes, un monstruo de metal acercándose implacablemente. El miedo, sí, pero también la determinación en sus ojos, la misma que la había llevado hasta allí, a desafiar al ejército nazi. Una ráfaga de metralla, un grito desgarrador. La explosión te arrojó al suelo. El humo te cegó, el estruendo te aturdió. Cuando la visión regresó, la escena era desoladora. Rosa estaba allí, inmóvil, tendida en la tierra fría y húmeda. Su rifle, caído a su lado, silencioso por primera vez. Intenta recordar los últimos momentos, las últimas palabras. Quizás un susurro, una mirada. El recuerdo es borroso, la confusión se adueña de ti. Solo queda el vacío, la terrible certeza de su partida. La francotiradora que aterrorizó al ejército alemán, ahora solo era una joven mujer, silenciada para siempre por la crueldad de la guerra. El silencio que siguió a la explosión aún resonaba en tus oídos. La imagen de Rosa, llena de vida solo momentos antes, se desvanecía. Su sacrificio, sin embargo, no se perdería en el olvido. Aunque su valentía no fue reconocida en vida como merecía, su historia comenzó a trascender fronteras con el tiempo. Con el paso de los años, la figura de Rosa Sanina, la francotiradora que aterrorizó al ejército alemán, comenzó a cobrar mayor relevancia. Su historia, inicialmente silenciada, comenzó a ser contada y recontada, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y valentía femenina durante la Segunda Guerra Mundial. Tú, que has seguido su viaje hasta aquí, eres testigo de su legado. Hoy en día, Rosa Sanina es recordada y honrada en Rusia y en otros países. Monumentos, calles y escuelas llevan su nombre, un reconocimiento póstumo a su valentía excepcional. Su historia inspira a generaciones, un testimonio de la fuerza y el coraje que incluso en los momentos más oscuros, pueden brillar con intensidad. Aunque su vida se truncó prematuramente, la historia de Rosa Sanina trascendió el campo de batalla. Su valentía, su precisión como francotiradora y su sacrificio se convirtieron en un símbolo de resistencia. Tú puedes imaginar cómo su leyenda creció, contada de boca en boca entre los soldados soviéticos, convirtiéndose en una fuente de inspiración y orgullo. Tras la guerra, su nombre, a pesar de la opacidad que rodeó a muchas historias de la época, comenzó a resurgir. Libros, artículos y documentales han ido desenterrando su legado, mostrando su contribución a la victoria aliada. Tú podrías encontrar ahora su historia en numerosos archivos y museos dedicados a la Segunda Guerra Mundial, un testimonio de su impacto. Rosa Sanina se ha convertido en un icono, un ejemplo para las generaciones futuras. Su historia nos recuerda el valor, la determinación y el sacrificio de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, un aspecto a menudo olvidado. Tú, al conocer su historia, te unes a la multitud que la recuerda y la honra como una heroína. Piensa en Rosa Sanina, tú. Una joven de apenas 19 años, enfrentando la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial. Su historia no es solo la de una francotiradora excepcional, sino un símbolo de la valentía femenina. Una fuerza silenciosa que desafió las expectativas de su tiempo. En un mundo dominado por hombres en el campo de batalla, ella se convirtió en un faro de esperanza y resistencia. Su determinación, su precisión letal, rompieron barreras invisibles. Ella demostró que la valentía no tiene género, que la capacidad de sacrificio y la fuerza interior pueden florecer incluso en los entornos más hostiles. Su legado trasciende la guerra, es un recordatorio de la fuerza intrínseca de la mujer, su capacidad para superar adversidades inimaginables. Para ti, ¿qué representa Rosa? Es más que una heroína de guerra, es un ejemplo de resiliencia, de perseverancia ante la adversidad. Es un símbolo de la mujer que lucha por su país, por su pueblo, sin importar el costo. Su historia nos inspira a valorar la valentía, la fuerza interior y la capacidad humana de superar los límites que la sociedad impone. Imagina a Rosa, tú, en medio del infierno de la guerra. No solo era una tiradora experta, sino un símbolo de la resistencia feroz del pueblo soviético contra la maquinaria de guerra nazi. Su valentía, su precisión letal,
se convirtieron en un faro de esperanza en la oscuridad, un golpe directo al corazón del fascismo. Cada disparo que Rosa efectuaba era un acto de rebeldía, un grito silencioso contra la opresión. No solo luchaba por su patria, sino por la libertad de toda Europa, contra la amenaza del nazismo que buscaba someter a los pueblos. Su lucha era la de millones, encarnada en una sola persona. Piensa en el impacto de sus acciones, tú. Cada enemigo neutralizado era un paso más hacia la victoria, un golpe contra el régimen fascista. Rosa no era solo una soldado, era un símbolo de resistencia, una inspiración para sus compañeros y una pesadilla para el ejército alemán. Su legado trasciende la guerra misma. ¿Pero qué pasó realmente con Rosa? Hay cosas que aún siguen siendo un misterio. ¿Exactamente cómo murió? Los registros oficiales son confusos, dejando espacio para especulaciones. Algunos dicen que fue una bala enemiga, otros hablan de un accidente. La verdad, se perdió en el humo y el caos de la guerra. Tú te preguntarás, ¿verdad? Y es que, a pesar de su valentía, la vida de Rosa sigue envuelta en una nebulosa de incertidumbre. Otra incógnita rodea su vida personal. ¿Tuvo alguna relación amorosa? ¿Cómo era su vida fuera del campo de batalla? La información es escasa, dejando espacio para la imaginación, para que tú mismo te inventes una historia. Quizás encontró consuelo en cartas a sus seres queridos, o quizás su foco estaba completamente en la guerra, en cada disparo preciso que daba. La historia no nos cuenta esos detalles. Finalmente, ¿cuál fue el impacto real de sus acciones? Sabemos que fue una francotiradora letal, pero ¿cuántos enemigos eliminó exactamente? ¿Su valentía inspiró a otros soldados? Estas son preguntas que permanecen sin respuestas definitivas. La magnitud de su legado se pierde en la inmensidad del conflicto bélico. Tú, reflexionando sobre esto, te das cuenta de lo mucho que no sabemos, ¿verdad? Pero tú te preguntarás, ¿qué hay de cierto en todo esto? Hay quienes exageran su historia, convirtiéndola en leyenda. Se habla de un número mucho mayor de bajas enemigas causadas por ella, cifras que no se corresponden con los registros oficiales. Recuerda, la propaganda de guerra a menudo distorsiona la realidad para impulsar la moral. Algunos cuentan historias increíbles sobre su precisión letal, casi sobrenatural. Hablan de tiros imposibles, de francotiradores enemigos eliminados a distancias inverosímiles. Estas historias, aunque emocionantes, necesitan ser contrastadas con las pruebas disponibles. Es importante separar la realidad de la leyenda. La verdad es que Rosa Sanina fue una francotiradora excepcional, valiente y eficaz. Sus 309 bajas confirmadas la convierten en una heroína de la guerra, pero no hay que olvidar que la información disponible está sujeta a las limitaciones del momento y a los sesgos inherentes a la propaganda. No permitamos que los mitos eclipsen su verdadera historia. Pero, ¿cómo se recuerda a Rosa Sanina hoy en Rusia? No es una figura olvidada. A pesar de los años, su valentía y sacrificio siguen siendo recordados. Verás, su historia se mantiene viva en museos y monumentos, recordatorios palpables de su legado. Encontrarás información sobre ella en libros de historia, documentales, por supuesto, en Internet. Su imagen, la de una joven con determinación en la mirada, se ha convertido en un símbolo de resistencia. Muchos colegios y universidades rusas incluyen su historia en sus programas educativos, enseñando a las nuevas generaciones sobre su coraje y su lucha contra el fascismo. Es una historia que inspira, una historia de una mujer que desafió las expectativas de su tiempo y se convirtió en una heroína de guerra. Su nombre es sinónimo de valentía y sacrificio para muchos rusos. Piensa en ello, una joven que dio su vida por su país, una imagen poderosa y conmovedora. Además, se han escrito libros y artículos sobre su vida, analizando su trayectoria y su impacto en la Segunda Guerra Mundial. Su figura trasciende la simple narrativa bélica, se convierte en un símbolo de la resistencia femenina durante la guerra, un ejemplo de fortaleza y perseverancia en medio de la adversidad. No solo se recuerda su valentía en el campo de batalla, sino también su humanidad y su compromiso con la causa. Pero la historia de Rosa Sanina trasciende las fronteras rusas. Tú te preguntarás, ¿cómo se la recuerda en el resto del mundo? Su valentía, su sacrificio, su valentía excepcional frente al enemigo, han llegado a oídos de muchos más allá de su patria. Aunque no con la misma difusión que en Rusia,
su figura se ha convertido en un símbolo de resistencia femenina durante la Segunda Guerra Mundial. Libros, documentales e incluso artículos académicos la mencionan como un ejemplo de coraje. En muchos países, especialmente aquellos que sufrieron la ocupación nazi, su historia resuena con fuerza. Es un recordatorio del papel crucial que jugaron las mujeres en la lucha contra el fascismo, a menudo silenciado en la narrativa histórica tradicional. Su nombre se une al de otras heroínas de la guerra, formando parte de un legado de resistencia femenina que merece ser reconocido y recordado por todos. Aunque la fama internacional de Rosa Sanina no sea tan extensa como la de otros personajes históricos de la Segunda Guerra Mundial, su legado sigue vivo. Su historia es un ejemplo de valentía y sacrificio que inspira a muchas generaciones. Y es esa inspiración, ese ejemplo de lucha contra la opresión, la que asegura que su nombre siga resonando en el mundo, recordándonos la importancia de la valentía y la lucha por la libertad. Y así, Rosa Sanina, la francotiradora de 19 años, se convirtió en un símbolo de valentía y resistencia. Su historia, aunque trágica en su final, nos recuerda el sacrificio de millones durante la Segunda Guerra Mundial. Piensa en la determinación que tuvo que tener para enfrentar al ejército alemán, en la fuerza interior que la impulsó a seguir luchando a pesar del peligro constante. Su legado no se limita a sus 309 bajas confirmadas, es un testimonio de coraje, perseverancia y la lucha por la libertad. Hoy, su nombre resuena como un recordatorio del costo humano de la guerra. A pesar de los años transcurridos, su historia sigue inspirando a muchos. Tú puedes encontrarla en libros, documentales, y en los corazones de aquellos que luchan por la justicia y la paz. Es un ejemplo de cómo una persona, con convicción y valentía, puede marcar una diferencia significativa en el mundo, incluso frente a adversidades inimaginables. Recuerda su nombre, Rosa Sanina. Graba su historia en tu memoria, no solo como un dato histórico, sino como un testimonio de la fuerza humana ante la adversidad. Su valentía, su sacrificio, su legado, todo ello nos impulsa a reflexionar sobre el valor de la vida y la importancia de la lucha por un mundo mejor. Que su historia sea una fuente de inspiración para ti, para que siempre luches por tus ideales, con la misma determinación que ella demostró en los campos de batalla. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje a través de la vida de Rosa Sanina. Tu interés en su historia es lo que hace posible este tipo de proyectos. Recuerda que la información presentada se basa en un profundo trabajo de investigación, y me he esforzado por ser lo más preciso posible. Las fuentes consultadas para este documental incluyen archivos militares rusos desclasificados, memorias de compañeros de Rosa, y diversas publicaciones académicas especializadas en la historia de la Segunda Guerra Mundial. He dedicado meses a la búsqueda y verificación de esta información, para ofrecerte la versión más completa y fidedigna posible. En la descripción del vídeo encontrarás enlaces a todas las fuentes utilizadas, para que puedas profundizar en la investigación por tu cuenta. Espero que este documental te haya inspirado y te haya ayudado a conocer mejor a esta increíble mujer. No dudes en dejar tus comentarios y sugerencias. Espero que hayas disfrutado de la historia de Rosa Sanina. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué piensas de su valentía? Déjalo en los comentarios,